Voy a contarles algo que me acaba de pasar y que todavía me tiene con la cabeza dando vueltas. Hace 7 años, estaba profundamente enamorado de una mujer llamada Sofía. Era hermosa, inteligente y, honestamente, la única persona con la que imaginé pasar mi vida. Pero un día, sin previo aviso, desapareció. No dejó una nota, no respondió llamadas, nada. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Pasé meses buscándola, intentando entender qué había pasado, pero nunca obtuve respuestas. Hasta ayer. Estaba en un restaurante caro en Madrid, el tipo de lugar donde los platos parecen obras de arte y te cobran por respirar. Tenía una reunión de negocios con un par de socios importantes. Todo iba bien hasta que vi a una mesera acercándose con nuestro pedido. Era Sofía. Primero pensé que estaba alucinando. Me quedé congelado, el corazón latiéndome como si acabara de correr un maratón. Pero era ella, no había duda. Sofía, la mujer que me rompió el corazón hace años, estaba frente a mí, sonriendo, sosteniendo un plato de risotto de trufa. Y aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Cuando nuestros ojos se encontraron, por un segundo pensé que Sofía también estaba en shock. Pero no. Mantuvo la sonrisa de mesera perfecta, como si no me conociera. Dijo algo como: "Aquí tienen, caballeros. Que disfruten su comida". Su voz, su sonrisa, su maldita forma de inclinarse ligeramente hacia adelante, todo era exactamente como lo recordaba. Mi cerebro iba a 1000 por hora, ¿de verdad no me había reconocido? ¿O estaba fingiendo? Mis socios seguían hablando de números y contratos, pero yo no escuchaba nada. Solo podía pensar en una cosa: ¿qué demonios hacía Sofía aquí? Cuando se dio la vuelta para atender otra mesa, no pude resistirme. Me disculpé con mis socios, diciendo que necesitaba un momento, y la seguí. La alcancé cerca de la barra y solté, casi en un susurro: "Sofía, ¿eres tú?". Ella se giró lentamente, como si mi voz la hubiera sacado de un sueño. Por un instante, vi algo en su mirada, sorpresa, quizás un poco de miedo. Pero inmediatamente lo cubrió con una risa nerviosa y dijo: "Perdón, creo que me estás confundiendo con alguien más". ¿Confundiendo? ¿De verdad iba a jugar esa carta? Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de enojo y tristeza. La Sofía que conocía nunca habría mentido tan descaradamente, o eso pensaba. Pero antes de que pudiera responder, ella se escabulló detrás de las puertas de la cocina. No sabía si estaba huyendo de mí o si solo estaba ocupada con su trabajo, pero algo dentro de mí me decía que no iba a dejar esto así. No después de todo lo que me hizo pasar. Esa noche ya sabía que necesitaba respuestas, aunque no estuviera seguro de si estaba preparado para escucharlas. Después de la reunión, mis socios se fueron, pero yo me quedé. Pedí un café solo para justificar mi presencia y la esperé. No podía irme sin hablar con ella. Tenía demasiadas preguntas acumuladas durante años. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué nunca me dio una explicación? ¿Qué estaba haciendo aquí, trabajando como mesera en un restaurante caro, cuando siempre decía que quería viajar por el mundo? Pasó casi una hora antes de que volviera a aparecer. Esta vez, no iba a dejar que me esquivara. Cuando la vi salir de la cocina, me levanté y caminé hacia ella. «Sofía, no puedes fingir que no me conoces. Tenemos que hablar», le dije, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba un poco. Ella suspiró, como si esto fuera un inconveniente menor en su día, y me miró con una mezcla de molestia y resignación. «¿Está bien? Sí, soy yo». «¿Contento?» «Pero no tengo tiempo para esto, estoy trabajando». No me lo podía creer. Después de 7 años, después de desaparecer sin una palabra, esto era todo lo que tenía para decirme. Me crucé de brazos y le respondí: «No, no es suficiente. Necesito saber qué pasó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Sofía me miró fijamente, y por un segundo pensé que iba a disculparse o a darme una explicación sincera. Pero lo que salió de su boca fue totalmente diferente. «Mira, Gabriel, no te lo tomes personal. Simplemente, necesitaba un cambio».
Las cosas entre nosotros se estaban volviendo aburridas y encontré algo mejor. Bueno, alguien mejor. ¿Alguien mejor? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No sabía que dolía más, que lo dijera con tanta frialdad o que ni siquiera pareciera arrepentida. Pero no había terminado. Ella añadió con una sonrisa sarcástica. Además, no pensé que te importaría tanto. Siempre estabas más casado con tu trabajo que conmigo. Eso era mentira. Claro, trabajaba mucho, pero siempre hacía tiempo para ella. ¿Cómo podía tergiversar las cosas así? Me hervía la sangre, pero sabía que explotar no me llevaría a ninguna parte. Solo quería respuestas reales. ¿Y ahora qué? Pregunté, tratando de mantener la compostura. ¿Qué haces aquí? ¿El alguien mejor te dejó y terminaste siendo mesera? Ella rió, pero no era una risa genuina, era burlona. Gabriel, no todo gira en torno a ti. Tengo mis razones para estar aquí, pero no creo que sean de tu incumbencia. ¿Algo más o puedo volver a mi trabajo? No sabía qué pensar. La Sofía que tenía frente a mí era una extraña. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, me decía que estaba ocultando algo. Decidí que no iba a dejar que escapara tan fácilmente esta vez. Tenía que llegar al fondo de esto, por muy feo que se pusiera. Cuando ella intentó girarse para irse, la detuve, suavemente pero con firmeza. No, Sofía. No me voy a quedar con esto así. No después de lo que pasó. Si no quieres hablar aquí, salgamos a la calle. Pero me debes una explicación. Ella me miró con una mezcla de fastidio y algo que podría haber sido nerviosismo. Miró alrededor, probablemente para asegurarse de que nadie en el restaurante estuviera prestando atención, y luego suspiró. Está bien, 5 minutos, dijo finalmente, señalando la puerta trasera. Pero rápido. No tengo todo el día. La seguí hasta un callejón detrás del restaurante. El contraste era brutal, el lujo del restaurante contra el callejón lleno de cubos de basura y humo de los extractores. No importaba. Este era el momento que había esperado durante años. Cuando se apoyó contra la pared, sacó un cigarrillo y lo encendió con la calma de quien ya había rehecho su vida. Bien, ¿qué quieres saber? Dijo, exhalando humo y evitando mi mirada. Todo, Sofía. ¿Por qué desapareciste? ¿Qué pasó realmente? Pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Ella sonrió con amargura. Siempre tan intenso, Gabriel. Está bien. Te lo diré, aunque no creo que te guste. Me fui porque estaba cansada de nuestra relación. Era predecible, aburrida. Y sí, había alguien más. Eso ya lo había insinuado, pero oírlo de nuevo fue como una bofetada. Antes de que pudiera decir algo, ella continuó. Era un tipo llamado Javier. Nos conocimos en un viaje de trabajo. Me hacía sentir viva, ¿sabes? Como si fuera alguien más que la novia de un hombre obsesionado con sus negocios. Así que decidí irme con él. ¿Y por qué no me lo dijiste? Le interrumpí, sintiendo que la rabia volvía a apoderarse de mí. ¿Por qué no tuviste el valor de ser honesta? Ella soltó una risa seca. Porque no quería el drama, Gabriel. Tú habrías intentado convencerme de quedarme, de arreglar las cosas, y yo ya había tomado mi decisión. Así que pensé que era más fácil simplemente desaparecer. Más fácil. Para ella, claro. Para mí, esos años fueron un infierno. Pero no había terminado de hablar. Javier resultó ser un idiota, por cierto. Me dejó cuando se dio cuenta de que no estaba tan enamorada como él pensaba. Así que aquí estoy, haciendo lo que puedo para seguir adelante. Había algo raro en su tono, una mezcla de cinismo y algo que podría haber sido tristeza. Pero no estaba seguro de si podía creerle. Todo lo que había salido de su boca hasta ahora parecía calculado para justificar sus decisiones y minimizar el daño que había causado. ¿Y por qué no volviste? Pregunté finalmente, con la voz quebrada. Podríamos haber hablado, arreglado algo, cualquier cosa. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo.
¿Volver? ¿Después de todo eso? No tenía sentido, Gabriel. Tú eres un tipo de mundo, rico, exitoso. No ibas a quedarte esperando a alguien como yo. Probablemente ya tienes a otra mujer, ¿no? El cinismo en su voz era evidente, pero no podía ignorar que detrás de esa actitud había algo roto. No sabía si quería consolarla o gritarle. Nada de esto era lo que había imaginado durante todos esos años de preguntas sin respuesta. Estaba claro que esta conversación no iba a darme la paz que buscaba. Pero todavía había algo que no encajaba, algo que no estaba contando. Y estaba decidido a descubrir qué era. Había algo en la forma en que Sofía evitaba mis ojos, en cómo cambiaba de tema rápidamente, que me decía que no estaba contando toda la verdad. Por más que me hiriera lo que ya había dicho, sentí que había más detrás de su historia. Decidí presionarla. Sofía, no creo que me estés diciendo todo. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaste aquí? Si Javier te dejó, ¿por qué no buscaste otra cosa? Tú siempre eras ambiciosa, siempre tenías planes. Ella me lanzó una mirada cortante, pero su máscara de indiferencia parecía empezar a resquebrajarse. ¿Por qué te importa tanto, Gabriel? ¿Qué ganas con saber todo? Dijo, su voz teñida de frustración. Yo no soy la misma persona que conociste, ¿entiendes? La vida no siempre sale como uno planea. Me acerqué un paso, intentando que entendiera que no iba a ceder. Porque te amé, Sofía. Porque pasé años preguntándome qué hice mal, qué pude haber hecho diferente. Y porque merezco saber la verdad. Ella apagó el cigarrillo contra la pared con más fuerza de la necesaria y finalmente me miró directamente a los ojos. Lo que dijo después me dejó helado. Está bien, ¿quieres la verdad? Aquí la tienes. No desaparecí solo por Javier. También estaba embarazada. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Las palabras me golpearon como un camión. ¿Embarazada? Mi mente corría a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, aunque mi voz apenas era un susurro. Ella suspiró y cruzó los brazos, como si estuviera preparándose para una reacción explosiva. Cuando me fui, estaba embarazada. Pero ni siquiera estaba segura de quién era el padre, ¿de acuerdo? Javier o tú. Y no podía enfrentarme a eso, no contigo, no con él. Así que me fui. Perdí al bebé unas semanas después. El impacto de sus palabras me dejó sin aire. No sabía qué dolía más, el hecho de que se hubiera ido sin decirme nada, la posibilidad de que hubiera tenido un hijo mío, o la pérdida de ese hijo que nunca supe que existió. Todo era demasiado, y sentí que las emociones me abrumaban. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, ahora sin enojo, solo con incredulidad. ¿Por qué no me diste la oportunidad de estar ahí, de ayudarte, de...? Ella levantó la mano para detenerme. Porque yo no sabía cómo manejarlo, Gabriel. Era joven, asustada, y honestamente, cobarde. Creí que lo mejor era alejarme. Pero, ¿sabes qué? Ya no importa. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Tú deberías hacer lo mismo. Cerrado. Para ella, tal vez, pero para mí, acababa de abrirse una herida que no sabía si podría sanar. Por más que quisiera respuestas, ahora tenía más preguntas que nunca. ¿Cómo podía cerrar esto sin sentir que había perdido algo irreparable? ¿Y cómo iba a seguir adelante sabiendo todo esto? Después de escuchar lo que Sofía acababa de confesar, me quedé en silencio. Había demasiadas emociones mezcladas, shock, tristeza, enojo, pero también algo que no esperaba, empatía. Por más que me doliera, podía imaginar el miedo y la confusión que había sentido. Pero eso no justificaba todo lo que hizo. ¿Sabes qué? No sé si puedo perdonarte, le dije finalmente, con voz baja pero firme. No solo por irte, sino por la forma en que manejaste todo. Podrías haber confiado en mí, podrías haberme dado la oportunidad de elegir, pero tomaste todas las decisiones por los dos. Ella no dijo nada al principio. Solo me miró con una expresión que no pude leer del todo. Tal vez era tristeza,
tal vez era culpa, o tal vez simplemente estaba cansada de la conversación. Gabriel, ya no hay nada que puedas hacer al respecto. Pasó hace años. Me fui, tomé decisiones equivocadas, y tú seguiste con tu vida, ¿no? Ahí estaba otra vez, esa mezcla de cinismo y despreocupación que me volvía loco. Pero algo en sus palabras me hizo detenerme. ¿Realmente había seguido con mi vida? La respuesta era no. Durante años, había llevado el peso de su desaparición como una sombra. Cada relación después de ella fracasó porque nunca podía dejar de compararlas con lo que tuvimos. Y ahora que tenía respuestas, no me sentía más liberado, sino más atrapado. No es tan simple, Sofía. Tú me dejaste con tantas preguntas que nunca pude avanzar realmente. Ahora, vienes aquí y me dices todo esto como si fuera solo un error más en tu vida, como si no importara. Ella finalmente dejó escapar un suspiro profundo y me miró con una sinceridad que no había visto en toda la conversación. Gabriel, no te pido que me entiendas ni que me perdones. Solo te estoy diciendo la verdad porque insististe en saberla. Pero si esto te detuvo todo este tiempo, entonces el problema no soy yo. Es que no sabes soltar. Esa última frase me golpeó fuerte. No sabía si era cierto, pero la posibilidad de que ella tuviera razón me hizo sentir más perdido que nunca. Antes de que pudiera responder, ella revisó su reloj y dijo: Mira, tengo que volver a trabajar. Espero que encuentres lo que buscas, pero yo ya no tengo nada más que darte. Con eso, se dio la vuelta y regresó al restaurante, dejándome solo en ese frío callejón con 1.000.000 de pensamientos cruzándome la mente. Sabía que necesitaba procesar todo esto, pero también sabía algo más: esta historia con Sofía no estaba completamente cerrada para mí. No todavía. Había algo más en sus ojos, algo que no estaba diciendo, y yo no podía dejarlo pasar. Cuando Sofía me dejó en ese callejón, no volví al restaurante. No tenía sentido quedarme allí después de todo lo que acababa de escuchar. Me subí al coche, conduje sin rumbo durante un rato y terminé estacionándome en un parque donde solía ir cuando necesitaba pensar. Intenté organizar mis pensamientos, pero la confusión era demasiado. Había tantas piezas que no encajaban. Sofía siempre fue inteligente, siempre tenía un plan. ¿Cómo había pasado de ser esa mujer ambiciosa a trabajar como mesera en un restaurante? Y ese tono en su voz, esa manera de hablar, todavía estaba ocultando algo. Estaba seguro. Así que tomé una decisión: si ella no iba a darme todas las respuestas, yo iba a encontrarlas por mi cuenta. Lo primero que hice fue buscar el nombre del restaurante en mi teléfono. Revisé las reseñas y la página web, tratando de encontrar cualquier pista sobre cómo Sofía había terminado allí. Una reseña mencionaba al personal encantador y a la mesera Sofía, que siempre ofrece un servicio impecable. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Decidí regresar al día siguiente, no como cliente, sino como alguien decidido a investigar. Quería saber más sobre su vida actual, sobre lo que realmente estaba pasando. ¿Tenía problemas financieros? ¿Había algo que no me estaba diciendo sobre Javier o sobre lo que ocurrió después de que se separaron? A la mañana siguiente, me aseguré de llegar temprano. Me senté en un rincón del restaurante, observando discretamente cómo interactuaba con los clientes. Lo que vi me sorprendió. Sofía parecía una persona completamente diferente. Sonreía con facilidad, bromeaba con los clientes y se movía con una confianza que no correspondía con la actitud defensiva que había mostrado conmigo. Después de unos minutos, vi algo que llamó mi atención. Un hombre entró al restaurante y se dirigió directamente hacia Sofía. Él tenía unos 40 y tantos, bien vestido, con un aire autoritario. Se saludaron rápidamente, y aunque ella intentó mantener su sonrisa profesional, vi cómo sus hombros se tensaron. Hablaron en voz baja cerca de la barra, y el hombre le dio algo, un sobre. Ella lo guardó rápidamente en el delantal y luego volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué había en el sobre? Mi instinto me decía que esa era la pieza que faltaba. Si quería respuestas, iba a tener que averiguar más sobre ese tipo y su relación con Sofía.
Salí del restaurante con un plan en mente. Ya no era solo una cuestión de entender mi pasado con Sofía, sino de descubrir qué estaba pasando realmente en su vida ahora. ¿Era esto una obsesión? Tal vez. Pero después de tantos años sin respuestas, no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo frente a mí. Y tenía la sensación de que lo que iba a descubrir no sería nada sencillo. Esa noche no pude dormir. El encuentro con ese hombre en el restaurante me tenía inquieto. ¿Por qué le dio un sobre? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Algo más? Sabía que la única manera de descubrirlo era actuar, aunque no estaba seguro de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. A la mañana siguiente, regresé al restaurante. Esta vez, no para observar desde lejos, sino para hablar con alguien. Me acerqué a la barra y fingí estar interesado en hacer una reservación para un evento. Una joven recepcionista, amable pero distraída, me atendió. Le pregunté casualmente por el ambiente del lugar, el equipo, y finalmente mencioné. He notado que tienen una mesera excelente, creo que se llama Sofía. Siempre parece tan profesional. La recepcionista asintió con una sonrisa. Sí, Sofía es una de nuestras mejores empleadas. Ha estado aquí por más de 2 años. Es una trabajadora increíble, aunque, bueno, tiene sus cosas personales, como todos, supongo. Mi curiosidad aumentó. ¿Cosas personales? ¿A qué te refieres? La recepcionista dudó un momento, como si no estuviera segura de cuánto debía decir. Oh, nada grave. Solo que, bueno, a veces tiene visitas un poco raras. Como ese hombre que vino ayer. Creo que es un viejo conocido suyo. Viene de vez en cuando, hablan un rato y luego ella parece un poco, estresada. Eso confirmaba mi sospecha. El hombre no era un cliente casual. Había algo más en esa relación. ¿Sabes quién es? Pregunté, fingiendo indiferencia. La recepcionista negó con la cabeza. No, pero Sofía nunca habla de él. Ni siquiera sé su nombre. Solo sé que cada vez que aparece, ella termina más seria de lo normal. Agradecí la información y dejé el restaurante. Ahora estaba seguro de que ese hombre era la clave para entender lo que realmente estaba pasando. Pero, ¿cómo podía averiguar más sobre él? Sofía claramente no iba a decirme nada, y no tenía manera de encontrarlo directamente. Entonces, tuve una idea. Si no podía acercarme a él, tal vez podía seguirlo. Esperé hasta el final del turno de Sofía. Me quedé en mi coche, estacionado frente al restaurante, observando. Cuando finalmente salió, vi cómo el mismo hombre de ayer la estaba esperando en la esquina. Hablaron brevemente, y luego se subieron juntos a un coche negro. Mi corazón latía a toda velocidad. Encendí mi coche y lo seguí, manteniéndome a una distancia segura. No sabía a dónde iban, pero estaba decidido a averiguarlo. Después de unos 15 minutos, se detuvieron frente a un edificio discreto, con una placa que decía Bufete Legal García y Asociados. El hombre entró, pero Sofía se quedó en el coche. Decidí esperar para ver qué pasaba. Mientras estaba allí, mirando a través del parabrisas, no podía evitar preguntarme, ¿qué tipo de problemas legales tiene Sofía? ¿Y cómo está involucrado este hombre? Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero no tenía idea de cuánto iba a cambiar lo que pensaba sobre ella, y sobre nuestra historia. Esperé cerca de media hora frente al bufete, observando. Finalmente, el hombre salió del edificio con una carpeta en la mano. Subió al coche con Sofía, y ambos se quedaron ahí, hablando. Aunque no podía escuchar lo que decían, el lenguaje corporal de Sofía lo decía todo. Estaba tensa, con los brazos cruzados y mirando por la ventana, mientras él parecía estar dándole instrucciones. Cuando arrancaron el coche, decidí seguirlos de nuevo. Esta vez me llevaron a un barrio más humilde, uno muy lejos del tipo de vida que alguna vez soñamos juntos. Se detuvieron frente a un edificio de apartamentos, y para mi sorpresa, ambos bajaron. Los vi entrar juntos, y una sensación de celos mezclada con curiosidad me invadió. ¿Era este su hogar? ¿Estaban juntos de alguna manera? Esperé unos minutos y,
finalmente, mi ansiedad me ganó. Me acerqué al edificio y, en un acto de audacia, o estupidez, dependiendo de cómo se mire, entré detrás de un vecino que abría la puerta. Subí las escaleras despacio, intentando no hacer ruido. Desde el pasillo, escuché sus voces provenientes de un apartamento al final. No me atreví a acercarme demasiado, pero pude captar algunas palabras. Dinero, documentos, no podemos esperar más. Mi mente corría con posibilidades. ¿Estaba Sofía involucrada en algo ilegal? ¿Este hombre la estaba obligando a hacer algo? ¿O era algo más personal, relacionado con el sobre que le entregó en el restaurante? Después de unos minutos, la puerta se abrió, y el hombre salió solo. Aproveché la oportunidad y me escondí en un rincón. Lo vi bajar las escaleras y marcharse en el coche. Ahora Sofía estaba sola. Era mi momento. Respiré hondo y caminé hasta la puerta. Toqué suavemente, sin saber qué esperar. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y ahí estaba ella. Cuando me vio, su expresión cambió por completo. Primero sorpresa, luego enojo. ¿Qué demonios haces aquí, Gabriel? Susurró, mirando detrás de mí para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Necesitamos hablar, Sofía. Ahora. Ella suspiró, pero me dejó entrar. El apartamento era pequeño, modesto, pero estaba limpio y bien cuidado. Me senté en una de las sillas mientras ella cerraba la puerta y cruzaba los brazos. ¿Cómo me encontraste? Preguntó, claramente molesta. Te seguí. No me dejaste otra opción. Ese hombre, el sobre, el bufete legal. ¿Qué está pasando, Sofía? ¿En qué estás metida? Ella me miró fijamente por unos segundos, como si estuviera considerando qué tanto decirme. Finalmente, se sentó frente a mí y soltó un suspiro largo. Está bien, ya que insistes tanto. Ese hombre es mi abogado. Estoy enfrentando problemas legales. Nada grave, pero complicados. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté, mi paciencia agotándose. Ella dudó por un momento, luego soltó. Deudas. Muchas deudas. Y no son solo mías. Algunas son de Javier, otras son de decisiones estúpidas que tomé después de que todo se vino abajo. Él me dejó con la mayoría, y ahora estoy tratando de salir de este lío. Aunque una parte de mí quería creerle, algo seguía sin cuadrar. ¿Eso es todo? La desafié. Porque no parece que estés diciendo toda la verdad. Sofía me miró, y esta vez vi algo en sus ojos que no había visto antes, miedo. Había algo más, algo mucho más oscuro, y yo estaba decidido a averiguarlo. Sofía se quedó en silencio por un momento, jugando nerviosamente con sus manos. Su actitud había cambiado. Ya no estaba a la defensiva ni tratando de evitarme. Ahora parecía derrotada, como si supiera que ya no podía ocultar más. Está bien, Gabriel. ¿Quieres saberlo todo, verdad? Dijo, su voz más suave pero cargada de tensión. Asentí, sintiendo una mezcla de anticipación y temor por lo que iba a decir. Las deudas son solo una parte de la historia. Después de que Javier me dejó, me metí en un negocio para intentar salir adelante. Al principio parecía fácil, algo pequeño, pero resultó ser una trampa. Terminé debiendo mucho dinero a gente peligrosa, y no tenía cómo pagarlo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Gente peligrosa? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué tipo de negocio, Sofía? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella se frotó las sienes, como si revivir todo aquello le causara dolor físico. Era algo relacionado con exportaciones. O eso me dijeron. Resultó que estaban usando mi nombre para encubrir actividades ilegales. Cuando me di cuenta, ya estaba involucrada hasta el cuello. La gente a la que les debo no es exactamente paciente, y ese hombre que viste, bueno, no solo es mi abogado. También está tratando de protegerme. El aire en el pequeño apartamento se volvió pesado. Intenté procesar lo que me estaba diciendo, pero me costaba creerlo. ¿Protección? Repetí, tratando de entender. ¿De qué o de quién?
Ella se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de confiarme un secreto que ni siquiera debería estar diciendo. De una organización que no acepta un no como respuesta. He estado trabajando en este restaurante para juntar dinero, pero no es suficiente. Y ahora están empezando a amenazarme y a la gente que conozco. De repente, todo encajó, el estrés, las visitas de ese hombre, su comportamiento distante conmigo. Sofía no solo estaba lidiando con problemas financieros, estaba atrapada en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar. ¿Por qué no pediste ayuda antes? Le pregunté, tratando de no sonar acusador. Ella se rió amargamente. ¿A quién iba a pedírsela? ¿A ti, después de cómo desaparecí de tu vida? No podía arrastrarte a esto, Gabriel. Esto es mi problema, y yo soy la única que debe enfrentarlo. Quería decirle que estaba equivocada, que no tenía que hacerlo sola. Pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía ignorar lo que había hecho en el pasado. Su desaparición, sus mentiras, su actitud distante. ¿De verdad estaba dispuesto a involucrarme en algo tan complicado por alguien que me había roto el corazón? Me quedé callado, mirándola mientras intentaba encontrar las palabras. Pero antes de que pudiera decir algo, alguien golpeó la puerta con fuerza. Sofía se levantó de inmediato, su rostro pálido como el papel. Miró hacia la puerta y luego hacia mí, susurrando con urgencia. No digas nada. Quédate quieto. El peligro que ella había descrito acababa de llegar, y ahora yo también estaba metido en su caos. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Sofía se quedó congelada por un segundo, luego tomó aire profundamente y fue a abrirla. Yo me levanté de la silla instintivamente, pero ella me hizo un gesto rápido para que no me moviera. El miedo en sus ojos era evidente. Cuando abrió la puerta, vi a un hombre alto, robusto, con una mirada que inmediatamente me puso los nervios de punta. Llevaba un traje barato y una expresión fría, de esas que parecen hechas para intimidar. Sofía, dijo, su voz baja y amenazante, hemos sido muy pacientes, pero el tiempo se acabó. Mi jefe quiere su dinero, y lo quiere ahora. Ella intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Estoy haciendo todo lo posible, Carlos. Ya te lo dije, necesito un poco más de tiempo. El hombre negó con la cabeza lentamente, como si estuviera disfrutando del poder que tenía sobre ella. El tiempo ya no es una opción. O pagas, o las cosas se pondrán complicadas. Desde donde estaba, podía ver cómo sus manos se apretaban en puños. Estaba a punto de intervenir, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre miró dentro del apartamento y me vio. ¿Y este quién es? Preguntó, levantando una ceja. Sofía giró hacia mí, visiblemente incómoda, pero antes de que pudiera responder, me adelanté. Un amigo, dije con firmeza, tratando de proyectar seguridad aunque por dentro me sentía como un manojo de nervios. ¿Hay algún problema aquí? El hombre me miró de arriba abajo, evaluándome. Luego esbozó una sonrisa burlona. Amigo, Bueno, amigo, tal vez quieras ayudar a Sofía. Tiene una deuda considerable que necesita liquidar. No querrás que algo malo le pase, ¿verdad? Sentí como la ira comenzaba a hervir en mi interior. ¿Cómo podía alguien hablar así, tan casualmente, sobre amenazar a una persona? ¿Cuánto debe? Pregunté directamente, sin apartar la mirada de él. Sofía me miró sorprendida, como si no pudiera creer que acababa de decir eso. Carlos, por su parte, parecía encantado con mi pregunta. Ah, así me gusta, directo al grano. Sacó un papel de su bolsillo y lo sostuvo frente a mí. Esta es la cantidad exacta. Miré el papel y casi se me va el aire. Eran miles de euros. No era una cifra que alguien pudiera reunir trabajando como mesera, ni siquiera en años. Tienes una semana para resolverlo, añadió Carlos, dirigiéndose nuevamente a Sofía. Si no, hablaremos de otras formas de pago. Con eso, se dio la vuelta y salió del apartamento, cerrando la puerta de un portazo. El silencio que quedó fue ensordecedor. Sofía se dejó caer en una silla, enterrando la cara entre las manos. Esto es lo que intento evitar,
Gabriel, dijo, su voz quebrada. No puedes meterte en esto. No quiero que te pase nada por mi culpa. Pero ya estaba metido. No había manera de ignorar lo que acababa de pasar. Ahora era personal. Sabía que tenía que tomar una decisión, ayudarla a salir de este lío o apartarme y dejar que enfrentara las consecuencias sola. Pero, después de todo lo que había escuchado y visto, ¿cómo podría simplemente darle la espalda? Después de que Carlos se fue, el silencio en el apartamento era abrumador. Sofía no dejaba de repetir que no quería involucrarme, pero yo sabía que no podía darme la vuelta y olvidarme de todo. Ella estaba en problemas reales, y ahora yo también estaba involucrado. Sofía, escucha, esto no se trata solo de ti, le dije, intentando sonar calmado aunque por dentro estaba revuelto. Si estos tipos son tan peligrosos como parecen, no puedes manejar esto sola. Déjame ayudarte. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. ¿Y cómo piensas ayudarme, Gabriel? Dijo, con un tono entre frustración y desesperación. No tienes idea de lo complicada que es esta situación. No es solo dinero. Esta gente no perdona, y si no les pago. Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Mira, encontraremos una solución. Puede que no sea fácil, pero no puedes enfrentarte a esto sola. Sofía se quedó en silencio por un momento, luego asintió lentamente. Sabía que, aunque no confiaba del todo en mi plan, tampoco tenía muchas opciones. Ahora era mi turno de actuar. Lo primero que hice fue contactar a un amigo mío, Alejandro, un abogado especializado en derecho penal y alguien en quien confiaba plenamente. No le di todos los detalles, pero le expliqué que Sofía estaba siendo amenazada por una deuda con una organización peligrosa y que necesitábamos asesoría. Gabriel, esto suena como algo más serio que una simple deuda, dijo Alejandro al teléfono. Si esta gente está operando al margen de la ley, meterte con ellos podría ser peligroso, no solo para ella, sino también para ti. Lo sé, respondí, apretando los dientes. Pero no voy a dejarla sola en esto. Alejandro suspiró. Está bien. Hagamos esto de forma inteligente. Necesito saber exactamente cuánto debe, a quién, y si hay contratos o pruebas de por medio. Todo detalle cuenta. Esa misma noche, volví al apartamento de Sofía con Alejandro. Le expliqué quién era él y cómo podía ayudar. Aunque al principio se mostró desconfiada, finalmente accedió a contarnos todo. Resulta que la organización que mencionaba era una red de prestamistas ilegales que operaba bajo fachada de negocios legítimos. Sofía había tomado el préstamo cuando estaba desesperada por pagar las deudas que Javier había dejado a su nombre. La cantidad inicial era mucho menor, pero los intereses descomunales habían convertido la cifra en algo imposible de pagar. Alejandro tomó nota de todo y luego dijo algo que nos dejó a ambos fríos. Lo primero que tienen que entender es que estas personas no están operando dentro de la ley. Eso significa que puedes negociar con ellos, pero también que no tienen límites si decides no pagar. Necesitamos pruebas de que te están extorsionando. Si conseguimos eso, podríamos involucrar a las autoridades. Sofía negó con la cabeza inmediatamente. No. Si los denuncio, me matarán. No entienden cómo funcionan estas cosas. Yo, no puedo. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Sabía que ella tenía razón. Esto no era algo que pudiera resolverse con un simple proceso legal. Pero también sabía que no podía permitir que ella siguiera siendo una víctima de esta gente. Necesitábamos otra estrategia. Entonces tendremos que negociar con ellos, dije finalmente, con una determinación que no sabía que tenía. Alejandro levantó una ceja. ¿Sabes en qué te estás metiendo, Gabriel? Esto no es una simple charla de negocios. Lo sabía. Pero no había otra opción. Estaba dispuesto a arriesgarme, porque ahora era mi turno de proteger a Sofía. Con Alejandro de mi lado, decidimos planear cuidadosamente cómo abordar la situación. Sabía que negociar con esta gente sería peligroso, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados.
Sofía me dio el contacto de Carlos, el hombre que había venido a su apartamento. A pesar de su resistencia inicial, aceptó que era nuestra única opción. Si algo sale mal, será mi culpa, dijo Sofía, mirándome con preocupación. No quiero que te pase nada, Gabriel. No te preocupes por mí, le respondí con más confianza de la que sentía. Esto no se trata solo de ti. Ya estamos juntos en esto. Esa misma tarde, Alejandro organizó un encuentro con Carlos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Él insistió en venir conmigo para asegurarse de que las cosas no se salieran de control. Cuando llegamos, Carlos ya estaba allí, sentado en una esquina, jugando con su teléfono. Cuando nos vio, sonrió, pero era una sonrisa fría, sin rastro de amabilidad. ¿Entonces decidiste tomar cartas en el asunto, amigo?, dijo mientras se recostaba en su silla. Así es, le respondí, intentando mantener mi voz firme. Quiero entender exactamente lo que está pasando y cómo podemos resolverlo. Carlos nos miró con interés, como si estuviera evaluando nuestras intenciones. Luego, lentamente, sacó un cigarrillo y lo encendió. Mira, es simple. Sofía nos debe dinero. Mucho dinero. Y ya se le acabó el tiempo. Pero si estás dispuesto a intervenir, tal vez podamos hacer un trato. Alejandro intervino antes de que pudiera responder. Necesitamos detalles claros. ¿Cuánto exactamente? ¿Y qué garantías tienen de que todo esto es legítimo? Porque hasta ahora, lo que veo es una extorsión descarada. Carlos sonrió, divertido. ¿Legítimo?, repitió, riéndose. Amigo, esto no es un banco. No jugamos con contratos ni garantías. O pagas o enfrentas las consecuencias. Es así de sencillo. Entonces supongo que no tienes problemas en que llevemos esto a las autoridades, dijo Alejandro con calma, pero sus palabras hicieron que la sonrisa de Carlos desapareciera. El ambiente cambió de inmediato. Carlos apagó su cigarrillo en el cenicero y se inclinó hacia adelante. Mira, abogado, no sé quién crees que eres, pero si intentas ponerte en mi camino, las cosas se pondrán feas. Muy feas. El corazón me latía con fuerza, pero me negué a retroceder. Escucha, Carlos. No estamos aquí para amenazar ni para huir. Queremos resolver esto. ¿Cuánto es lo que realmente necesitan para que todo esto termine? Carlos se quedó en silencio por un momento, evaluándonos. Finalmente, dijo una cifra que seguía siendo absurda, pero al menos era menor que la que había presentado antes. Alejandro hizo una pausa y luego asintió. Podemos trabajar con eso, pero necesitaré un recibo de pago. Algo que garantice que, una vez que paguemos, no habrá más reclamaciones ni represalias. Carlos lo miró con desdén, pero finalmente accedió. Tienen 2 días. Ni uno más. Si no veo el dinero, volvemos al plan original. De vuelta en el apartamento, Sofía estaba al borde del colapso. No dejaba de repetir que todo era un error, que no debería haberme involucrado. Pero yo sabía que no podía dar marcha atrás. Vamos a conseguir ese dinero, le dije, intentando calmarla. No te preocupes por cómo. Solo confía en mí. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no había alternativa. Había hecho mi elección y ahora estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Era el momento de salvar a Sofía, cueste lo que cueste.